Buenas noches. Primeramente quiero pedir disculpas que anoche grabé, pues, lo hice en vivo, todo el culto, pero sin micrófono. No estaba encendido el micrófono, no sé por qué. Pero ya gracias a Dios sí logré configurarlo y entonces voy a grabar la parte de estudio del servicio de estudio bíblico de anoche. Vamos a comenzar con una oración. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Pedimos ahora que abra nuestro entendimiento, que podamos entender la palabra enseñada y que tu Santo Espíritu la pueda aplicar a nuestra vida y que nosotros podamos asimilarla y poder ponerla en práctica. Que tú recibas la honra y la gloria. Lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Bueno, el tema esta noche es sobre preguntas y respuestas. Y hay una pregunta que me hicieron que quiero que veamos esta noche. La pregunta es, ¿qué es el significado de Mateo 16:19? ¿Qué es el significado de Mateo 16:19? Me imagino que están preguntando sobre la parte que lo que atares en la tierra será atado en los cielos y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Bueno, entonces vamos a leer aquí Mateo 16. Voy a leer los versículos 18 y 19. Ubiquémonos un momento. Jesús había preguntado a sus discípulos, ¿quiénes dicen las personas que soy yo? Y ellos habían dicho, bueno, fulano, sutano, mengano. Y entonces le preguntaron, ¿y qué dicen ustedes? Ah, ¿Qué decís vosotros que soy yo? ¿O quién soy yo? Y entonces Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le contestó, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sigue leyendo aquí, sigue diciendo aquí en el versículo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, tomemos nota que está hablando aquí de dos usos en el idioma griego, Pedro y roca. Pedro es una piedrita, en el griego es Petros, y roca es Petra. Entonces, Pedro, o una piedrita, es una piedrita que se coge con la mano y se tira lo que en construcción le llaman una piedra de cuarta. Y Petra es una roca sobre la que se levantan edificios. Entonces Jesús dijo que tú eres Pedro y sobre esta roca, hablando de sí mismo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Luego dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Ahora entendamos que el reino de los cielos es el reino de Dios en la tierra y es la iglesia. Entonces es el reino de los cielos en la iglesia, en la tierra, no es el cielo, es el reino de los cielos en la tierra. A ti te dará las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Atar o desatar tiene que ver con una llave. Y Jesús está hablando aquí de una llave. Una llave es para abrir y cerrar. Entonces el reino de los cielos es una iglesia local, independiente, autónoma y soberana. Ese es el reino de los cielos. O sea, cada iglesia es el reino de los cielos. No es parte, sino que es el reino de los cielos. Así como es el cuerpo de Cristo. No es una parte del cuerpo de Cristo, sino que cada iglesia es el cuerpo de Cristo. Y la autoridad de cada iglesia de recibir y separar miembros es lo que se está hablando aquí. O sea, se le está diciendo a Pedro en representación de los apóstoles y en representación de la iglesia, le está dando autoridad para recibir y separar miembros. Ahora, quiero hablar un poquito en cuanto a los miembros, cómo se reciben y cómo se salen, cómo entran y cómo salen. Los miembros se atan o se reciben de cuatro maneras: por bautismo, por carta, por restitución o por testimonio. Y quiero explicarlo. Por bautismo es cuando una persona ha aceptado a Cristo como Salvador personal y se presenta para bautismo. Entonces está dando fe de su testimonio, está dando fe de que ha aceptado a Cristo y quiere formar parte de esta iglesia. Entonces lo recibimos por bautismo. Por carta significa que
es miembro de una iglesia de la misma fe y orden, y entonces él ahora desea pasarse de iglesia. La iglesia donde es miembro, entonces le está dando una carta. Y el procedimiento es que la persona pasa y le dice, yo quiero ser miembro de esta iglesia. Entonces, yo soy miembro de tal iglesia y quiero ser miembro de esta. Entonces nosotros, por votación unánime, mandamos a pedir la carta. Y la carta entonces va a decir, fulano de tal se ha unido a esta iglesia bajo promesa de una carta de ustedes. Si lo tienen a bien, entonces favor de concederle la carta para que él siga siendo miembro ahora de la iglesia, de esta iglesia. Y la otra iglesia entonces recibe la carta y lo aprueba si es una persona que está en buen compañerismo. Lo aprueba. Ahora, si es una persona que no está en buen compañerismo, en otras palabras, es una persona que ha sido destituida de la membresía, entonces ya ahí hay que informarlo. La iglesia entonces tendría que decir, bueno, sí, él es miembro de nuestra iglesia, pero está en disciplina. Nosotros lo hemos separado de la membresía, lo hemos separado del compañerismo y necesita entonces arreglar las cosas con nosotros para que podamos darle una carta de traslado. Bueno, ahí entramos en conversación para ver cuál es el procedimiento y qué es lo que hay que hacer para que le puedan dar una carta de traslado. Cuando se da la carta, entonces ya llega la carta donde nosotros y ellos lo que dicen generalmente es, fulano de tal es miembro de esta iglesia en buen compañerismo y le estamos extendiendo esta carta para que siga entonces siguiendo y sirviendo al Señor en la iglesia de ustedes. Y cuando ustedes lo reciban, entonces ya deja de ser miembro de nosotros. Y cuando nosotros recibimos la carta, entonces ya inmediatamente forma parte con todos los privilegios y las responsabilidades de un miembro de la iglesia. Eso es recibirlo por carta. Ahora, por restitución, ¿qué significa? Significa que la persona ha sido disciplinada y reconoció su error, se arrepintió y le pidió perdón al Señor y luego le pidió perdón a la iglesia y está pidiendo ser restituido. Entonces la iglesia, por unanimidad, lo restituye en la membresía. Ahora, restituirlo en la membresía no significa restituirlo en sus cargos, porque si una persona ha tenido que ser disciplinada, significa que no es un cristiano maduro, tiene que madurar. Así que no está en posición de ser líder, no está en posición de tener una posición, no está en condición de tener una posición de liderazgo donde otras personas lo están siguiendo, sino que necesita pasar por un tiempo de crecimiento espiritual para que pueda volver a ser líder en la iglesia. Pero sí se les restituye de inmediato en la membresía. En cuanto a testimonio se refiere, eso significa que ahora no está hablando solamente del testimonio del individuo, por supuesto que eso tiene que ver. Pues una persona que está viviendo mal, o sea, si está viviendo en un estado de adulterio, por ejemplo, o alguna otra cosa, entonces está viviendo en esa situación. Y si fuera miembro de nuestra iglesia, tendríamos que separarlo. Tendríamos que separarlo de la membresía, tendríamos que ponerlo en disciplina porque porque no cumple con los requisitos para ser miembro de esta iglesia. Por lo tanto, no podemos recibirlo si está en esas condiciones. Así que se supone que una persona que se recibe por testimonio está bien en cuanto a sus condiciones para ser miembro de la iglesia se refiere. Pero más bien lo que estamos hablando es testimonio de su bautismo. O sea que su bautismo es bueno, que su bautismo es válido. Es lo que estamos hablando. Esto ocurre por varias razones. Una es porque no hay manera, o no es conveniente por lo menos, mandar a pedir una carta. Tal vez es una iglesia que está en otra parte y realmente es muy incómodo mandar a pedir la carta. Si se puede, lo ideal siempre es pedir la carta. Pero si no, entonces se recibe por testimonio de una iglesia de la misma fe y orden, que no es conveniente mandar a pedir la carta. En cuanto a otras condiciones, ¿cuáles serían? Bueno, por ejemplo, sería una iglesia que era de sana doctrina, pero se desvió. Ya no es una iglesia de la cual podemos recibir una carta porque ya no estamos en comunión eclesiástica. Ya aquella iglesia se desvió de la sana doctrina, pero cuando esta persona se bautizó, la iglesia estaba bien. Luego se desvió. Entonces nosotros reconocemos que el bautismo de la persona es válido, se bautizó bien, pero ya no podemos recibir a esa persona por carta,
porque esa iglesia ya no está en condiciones de que tengamos relación eclesiástica con ella. Entonces lo recibimos por testimonio. Así que esas son las 4 maneras en que se pueden recibir miembros: por bautismo, por carta, por restitución o por testimonio. Los miembros se desatan o se separan también por 4 maneras. Puede ser por carta, puede ser por separación, disciplina o expulsión, puede ser por petición y puede ser por defunción. Entonces, por carta significa, ya expliqué en el punto anterior poco en cuanto a eso. Por carta significa que nos llega una carta de la iglesia diciendo, fulano de tal es miembro de su iglesia y él se ha unido a nuestra iglesia bajo promesa de una carta de traslado de ustedes. Entonces, si lo tienen a bien, favor de concederle la carta y avisarnos. La iglesia entonces acuerda, la iglesia donde es miembro, acuerda darle la carta si está bien, o sea, si no hay impedimentos, si está en buen compañerismo. Entonces se le manda la carta. Y nosotros entonces tomamos la decisión de concederle la carta a la persona porque no hay ningún impedimento para hacerlo. Y esto es muy importante porque hay algunas iglesias que se enojan porque la persona se está pasando la membresía y entonces le niega la carta o esto le expulsan. Yo he conocido casos de iglesias que expulsan a una persona porque se quiso pasar de iglesia. Entonces, eso no está bien, eso no es bíblico. Entonces se debe conceder la carta si no hay ninguna razón bíblica para impedírsela. Ahora, también se puede separar por separación de la membresía de la iglesia, o sea, ponerlo en disciplina, o a veces se le llama expulsarlo. Ahora, la palabra expulsar es un poco fuerte. Yo prefiero decir ponerlo en disciplina o separarlo del compañerismo de la iglesia. Y vamos a ver en un momento cuáles son las razones por las cuales se puede separar a una persona, miembro de la iglesia. También puede ser por petición. O sea, si la persona dice, bueno, ya simplemente no quiero seguir siendo miembro de esta iglesia, no quiero volver a ninguna, entonces simplemente se le quita. Hay algunas iglesias que cuando la persona pide ya no ser miembro de la iglesia, entonces lo que hacen es que lo expulsan por falta de compañerismo. Y entonces depende de la iglesia qué es lo que hacen en cuanto a eso. Pero si no, pues simplemente se le quita de la membresía. Por supuesto, se presenta delante de la iglesia para que tomen un acuerdo al respecto. Ahora, por defunción, o sea que la persona pasó a la presencia del Señor. Alguien dirá, bueno, pero ¿por qué lo vamos a destituir de la membresía si se muere? Bueno, porque ya no es miembro de una iglesia aquí en la tierra, sino que ahora está con el Señor. Así que recordemos que una iglesia es el reino de los cielos en la tierra. No es en el cielo. Lo que la iglesia va a hacer allá es otra cosa. Pero aquí ahora una iglesia es una iglesia local, independiente, autónoma y soberana, y que sus miembros son los miembros que están vivos aquí en la tierra. Cuando muere, entonces ya no es miembro de nuestra iglesia. Y por eso entonces se separa por defunción. O sea, se hace una nota en el acta de la iglesia de que la persona falleció y por lo tanto ya no es miembro de nuestra iglesia. Quiero que veamos la autoridad. Vamos a volver a ver ya en forma un poco más profunda tal vez el pasaje que estamos leyendo aquí ahora. En Mateo capítulo 16, versículos 18 y 19, que es la autoridad de cada iglesia de recibir y separar miembros, donde Jesús le dijo a Pedro, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí Jesús está haciendo una promesa. Hay 2 promesas en la Biblia en cuanto a la continuidad de la iglesia desde que Jesús la instituyó, o desde que Jesús la plantó, la organizó, o la estableció. Esta es una. Y la otra es Mateo 28:20, donde Jesús dijo, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, estas 2 promesas, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y
estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, significa que la iglesia que Jesús estableció ha continuado hasta nuestros días sin sucumbir. Sin sucumbir. Es importante entender eso. O sea, hay iglesias hoy. Tiene que haber, si se cumple la palabra de Dios, si se cumple la promesa de Jesús, entonces hay iglesias hoy que son una continuidad de la iglesia que Jesús estableció. Ahora, ¿cómo es la continuidad? Es a través del bautismo y a través de la sana doctrina. A través del bautismo y la sana doctrina. Una de las áreas donde se puede ver en cuanto a sana doctrina es la forma que participan de la cena del Señor. La cena del Señor debe ser participada solamente por los miembros de esta iglesia. O sea, los miembros que están bajo disciplina de esta iglesia, que si están en pecado pueden ser separados de la membresía, son los mismos que pueden tomar la cena del Señor con nosotros. Y también otras doctrinas, por supuesto, que nos fijamos a ver si es una iglesia del Señor. Así que una iglesia así está constituida por miembros que con buen bautismo, bautismo válido, o sea, bautismo efectuado por una iglesia que viene del tiempo de Jesús y que mantiene la sana doctrina. Así que Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, refiriéndose a sí mismo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te dará las llaves del reino de los cielos. Ahora, llaves entonces representan abrir y cerrar. A ti te dará las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. O sea, las decisiones que la iglesia toma aquí también involucran allá en el cielo. Lo que atares en la tierra, o sea, la iglesia toma acuerdos, y esos acuerdos son respetados también allá. Quiero que vayamos a Mateo. Algunos ejemplos. Un primer ejemplo que quiero que veamos de cómo funciona esto, lo vemos en Mateo capítulo 18, que es disensión entre miembros de la iglesia. O sea, si hay un problema entre dos hermanos miembros de la misma iglesia, entonces Jesús instruye en el capítulo 18 de Mateo sobre cuál es el procedimiento. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Entonces, el primer paso para arreglar algo entre dos hermanos de la misma iglesia es ir donde esa persona y tratar de arreglarlo. Entonces, llegar donde la persona y decirle, hermano, lo que usted hizo, lo que usted dijo me ofendió. Entonces yo vengo para que nosotros arreglemos esto. Y si hay algo en que yo lo he ofendido a usted, entonces le pido que me perdone. Arreglemos esto. Si la otra persona dice, sí, claro, está bien, arreglémoslo. Entonces oran al respecto y se restableció el compañerismo entre ellos dos y no pasó de aquí. De hecho, no debe pasar de ahí. Quiero decir con eso de que si dos hermanos tienen una diferencia entre ellos y lo arreglan entre ellos mismos, nadie más debe saberlo, ni el pastor. ¿Por qué? No tiene por qué. Simplemente lo arreglaron entre ellos y ahí no pasó. Ahora, si esa otra persona no, entonces hay otro procedimiento. Lo que dice es, Jesús, si te oyere, entonces has ganado a tu hermano. Versículo 16, mas si no te oyere, o sea, si no hay manera de arreglar las cosas con esta persona, si no te oyere, entonces toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. En otras palabras, debe llevar entonces uno o dos hermanos maduros de la iglesia, para que sirvan de testigos. En boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Ellos van a tratar entonces de hacerle ver al hermano también, o a la hermana, tratar de hacerle ver de que debe arreglar las cosas. Pero dice, si no los oyere a ellos, en otras palabras, si no escucha al primero y tampoco escucha a los dos testigos, entonces dilo a la iglesia. Es el tercer paso donde se debe llevar hacia la iglesia. Ahora, la iglesia entonces va a tratar de que arreglen el asunto. La iglesia va a llamarlos y va a decirles, hermanos, arréglense.
Pero si no oyere a la iglesia, tampoco, entonces tenlo por gentil y publicano. En otras palabras, háganse hacer cargo de que esa persona no puede formar parte del compañerismo de la iglesia. Está rompiendo el compañerismo, no quiere arreglar las cosas. El compañerismo en la iglesia está quebrantado por culpa de esta persona que no quiere arreglar, y por lo tanto tenlo por gentil y publicano. En otras palabras, hágase el cargo que es pecador, puede que sea salvo, puede que no. Algunas veces las personas en las iglesias no son salvas. Alguien me dirá, pero hermano, ¿hay personas que no son salvas en la iglesia? Pues sí, ahí están, son miembros de la iglesia, pero no son salvos. No ha habido un momento en su vida que reconocieron que son pecadores y arrepintieron y aceptaron a Cristo como salvador personal. Por lo tanto, no son salvos. Y están en la lista de la iglesia, pero no son salvos. Esa es una razón por la que hay problemas en la iglesia. Pero no estoy diciendo con eso de que porque una persona causa problemas en la iglesia es inconverso. No, a veces es carnal. No es inconverso, sino que es carnal, o sea, es un creyente inmaduro. Pero en este caso, entonces, se presenta el asunto ante la iglesia ya en última instancia, y si no oyere a la iglesia, entonces tenlo por gentil y publicano. ¿Qué quiere decir eso? Pues hay que separarlo de la membresía por causar disensión en la iglesia. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Que vemos aquí entonces que la iglesia tiene autoridad para recibir miembros y también para separar miembros. Entonces aquí nuevamente se usa la expresión que Jesús usó en el capítulo 16, hablándole a Pedro en representación de los apóstoles que estaban también hablando de la iglesia. Aquí entonces en el capítulo 18 está hablando específicamente de la iglesia. Todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Ahora, quiero que veamos algunos otros casos de por qué se separa una persona de la membresía. Puede ser, como en el caso anterior, por causar disensión. O sea, no quiere arreglar las cosas con otro hermano y hay problemas, entonces por eso se separa en la membresía. Pero también puede ser por herejía. Herejía es mantener y enseñar una doctrina ajena a las Escrituras. Primeramente vamos a ver el caso de los Gálatas. La iglesia de Galacia fue plantada o sembrada por el apóstol Pablo. Era una iglesia principalmente de gentiles. Y entonces llegaron algunas, evidentemente, esto es lo que creemos, que llegaron algunos de la iglesia de Jerusalén sin ser enviados, probablemente fariseos convertidos. Y llegaron y le dijeron entonces a los gentiles, ustedes tienen que judaizarse, ustedes tienen que ser judíos, ustedes tienen que circuncidarse y tienen que cumplir la ley porque si no, no pueden ser salvos. Y algunos de la iglesia de Galacia estaban aceptando. De hecho, Pablo les dijo, habéis caído de la gracia. En otras palabras, habían dejado la gracia como sistema de doctrina y habían vuelto a la ley. Y aquí entonces Pablo les dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro diferente, es el término que se usa en el griego, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo es la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor. Y algunos entonces están pervirtiendo el evangelio de Cristo entre los Gálatas y ellos los estaban escuchando. Mas si aún nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Ahora, anatema significa sin tema, o sea que se ha desviado de la verdad, se ha desviado de la sana doctrina, ahora está sosteniendo una cosa que es mentira y está manteniéndolo como si fuera verdad. Y entonces hay que declararlo, dice el apóstol Pablo, hay que declararlo como anatema, hay que declararlo como una persona disoluta, hay que declararlo como una persona que está en diferencia con la iglesia, en diferencia con la sana doctrina, y por lo tanto no puede formar parte de esta iglesia. Así que hay que separarlo, no puede formar parte de la iglesia. Vamos a 1 Timoteo, capítulo 4, y aquí Pablo está escribiéndole a su hijo Timoteo, hijo en la fe, Timoteo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe,
escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ahora, estas son palabras muy fuertes, pero lo que Pablo está diciendo por inspiración del Espíritu Santo es que algunos se van a apartar, van a apostatar de la fe. O sea, ellos escucharon la sana doctrina, ellos aparentemente recibieron la sana doctrina, pero se desviaron, se apartaron, apostataron de la fe que ellos habían recibido, escuchando primeramente a espíritus engañadores y terminaron también con doctrinas de demonios. Los espíritus engañadores son espíritus mentirosos a través de personas. O sea, no es que un espíritu llegó y les habló al oído, sino que hay personas que han permitido que un espíritu los use para mal. Y entonces ellos son falsos profetas y están escuchando, en realidad no están escuchando al falso profeta, sino que están escuchando al espíritu engañador que está detrás del falso profeta y a doctrinas de demonios. O sea, espíritus engañadores es lo que hacen. Doctrinas de demonios es lo que sostienen o lo que mantienen o lo que enseñan. Entonces, doctrinas de demonios es cualquier cosa que no sea conforme a la palabra de Dios. Suena muy fuerte, así es. Pero hay muchas cosas que se están enseñando hoy como si fueran verdad, que en realidad son doctrinas de demonios porque no son cosas que están siendo enseñadas en la palabra de Dios. Vamos ahora a 2 de Pedro. 2 de Pedro capítulo 2, comenzando con el versículo 1. Refiriéndose al Antiguo Testamento, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Está hablando en el tiempo de los profetas en el Antiguo Testamento que venían y desmentían la palabra de los buenos profetas. Tenemos el caso de Jeremías, por ejemplo. Jeremías le decía al pueblo que tenían que arrepentirse porque si no, entonces iba a venir el enemigo, más bien enviado por Dios para castigarlos porque ellos no se arrepentían. Pero vinieron unos falsos profetas y dijeron, no, Jeremías está mintiendo, los está engañando. Y ellos cogieron inclusive a Jeremías y lo metieron en una fosa o en un pozo y lo guindaron con un mecate y lo bajaron ahí para que se muriera de hambre y finalmente lo sacaron. Pero eran falsos profetas que estaban desmintiendo lo que decía Jeremías. No, Jeremías estaba diciendo la verdad. Y así como Jeremías profetizó, así sucedió. El reino del norte desapareció totalmente cuando los asirios vinieron y literalmente trasplantaron a los judíos y los repusieron con personas de otros pueblos en el reino del norte, las 10 tribus del norte. Y en el sur fueron llevados por Nabucodonosor a Babilonia y regresaron 70 años después. Pero todos ellos entonces fueron castigados porque no quisieron escuchar la enseñanza de los profetas buenos, los profetas verdaderos. Y por eso dice entonces aquí Pedro, hubo también falsos profetas entre el pueblo, ¿cómo habrá entre vosotros falsos maestros? Ahora, ¿cómo funcionan? Introducirán encubiertamente herejías destructoras. Hermanos, hoy se está enseñando en el nombre de Dios muchas cosas que Dios no tiene nada que ver con eso. El Señor me dijo y el Señor no ha hablado. Leemos en la Biblia y la Biblia no dice eso. Entonces, ellos van a tratar de meterse encubiertamente y van a tratar de meter sus herejías o falsas doctrinas destructoras dentro de las iglesias del Señor. Y aún negarán al Señor que los rescató. Entonces van a llegar al punto inclusive que van a negar al Señor. Muchos de ellos se han constituido como si ellos fueran, la última palabra. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Esta es la consecuencia de lo que ellos están haciendo. Y muchos seguirán sus disoluciones. Y esto lo vemos hoy. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Hay personas hoy que no quieren nada con el Evangelio porque están viendo las cosas que están sucediendo en el nombre del Señor. Y entonces ellos creen que todo el mundo anda en lo mismo, que somos iguales. Y ellos entonces ya no quieren ir a ninguna iglesia. Hay muchas personas que están en sus casas. A veces escuchan la radio, ven la televisión, a veces leen su Biblia, leen libros y todo eso, pero no quieren asistir a ninguna iglesia porque han visto demasiadas cosas. Muchos de ellos inclusive han sido maltratados en una iglesia.
Y por causa de estas personas que están con sus herejías y sus falsas doctrinas, entonces muchos inclusive se han apartado de las iglesias y el camino de la verdad será blasfemado, donde estas personas llegan al punto inclusive que ya no quieren tener nada con las cosas del Señor. Versículo 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. O sea, ellos se jactan de los números que los siguen y ellos están felices que usted está siguiendo las enseñanzas falsas de ellos y están inclusive haciendo mercadería. En otras palabras, están ganando en una forma indebida como consecuencia de que usted está recibiendo sus falsas doctrinas. Pero dice el apóstol Pedro, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Entonces esta es una razón para separar a los miembros de la membresía de una iglesia. Si están escuchando falsas doctrinas o están enseñando, pero aunque no las enseñen, si las aceptan, entonces no pueden seguir siendo miembros de esta iglesia porque están causando disensión, están creyendo otras cosas que son herejía y por lo tanto están causando división en la iglesia. Vamos a otro caso acá también. Vamos a 1 Corintios capítulo 11. La iglesia de Corinto estaba dividida. Habían, de hecho, por lo menos 4 facciones, donde decían, yo soy de Pablo, no, yo soy de Pedro, no, yo soy de Apolos. Y algunos decían, yo soy de Cristo, y ustedes son unos carnales que están siguiendo a hombres, y nosotros somos los únicos que somos espirituales porque estamos siguiendo a Cristo. Bueno, los que han estudiado más al fondo este asunto dicen que más bien ellos eran los peores. Porque no hay peor carnal que el que se cree espiritual. Entonces los que creen que son los únicos que están siguiendo a Cristo y todos los demás están errados, son carnales, no son espirituales, porque la persona que realmente es espiritual es la primera persona en reconocer de que todavía le falta mucho creciendo en su camino con el Señor. Así que el apóstol Pablo aquí les escribe a los Corintios y el tema aquí de Corintios, 1 Corintios capítulo 11 tiene que ver con la cena del Señor en esta parte, la forma que ellos la estaban celebrando y ellos tenían una fiesta, un ágape, y le llamaban eso la cena del Señor. Entonces, al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. En otras palabras, en vez de reunirse ellos, en vez de congregarse para alabar al Señor y para tener compañerismo y tener comunión y fomentar el compañerismo y la sana doctrina, más bien estaban congregándose para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Y en parte lo creo. Entonces la iglesia de Corinto estaba dividida y esto es razón para que la cena del Señor se deje de tomar mientras se arregla esta división. O sea, yo no estoy de acuerdo en dejar de tomar la cena del Señor porque alguien anda mal. No, que esa persona se arregle. Pero si la iglesia está dividida, entonces sí, creo que debemos dejar de tomar la cena del Señor hasta que la división se arregle. Pablo dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados, o sea, los que son realmente creyentes. En las iglesias hay personas que causan problemas, causan divisiones, causan disensiones, pelean por todo, llevan la contraria en todo. Algunos de ellos, el problema es que nunca han aceptado al Señor. No estoy diciendo que todos los que causan problemas en las iglesias no son salvos, no estoy diciendo eso. Pero sí estoy diciendo que esa es una de las causas, porque nunca han aceptado al Señor, no tienen el Espíritu de Cristo morando en ellos. Pero aunque sean creyentes, son creyentes carnales y se están dejando usar para causar disensión. Entonces, causar división o causar disensión en la iglesia es causa de separar a una persona de la membresía. Otro caso es inmoralidad. Y vemos aquí en 1 Corintios capítulo 5, un caso que se cita en la iglesia de Corinto, precisamente. Vamos a leer, comenzando con el versículo 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. O sea, imagínense, estaba sucediendo algo en la iglesia de Corinto, miembro de la iglesia de Corinto, que tenía la mujer de su padre.
Esperamos que no haya sido su madre, sino su madrastra. Pero estaban en fornicación y ni siquiera se nombra entre los gentiles esto, y estaba sucediendo dentro de la iglesia de Corinto. Y vosotros estáis envanecidos. O sea, ¿cuál era la actitud de la iglesia? La actitud de la iglesia era más bien estar envanecidos, estar como que fuera un chiste. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, Pablo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Aquí el apóstol Pablo está diciendo, yo estoy ausente en cuerpo, pero estoy presente en espíritu, estoy ahí con ustedes. Y ya yo, entonces, escuché las razones de esta persona, ya lo juzgué, y entonces estoy pidiendo que ustedes ahora hagan lo mismo. Y les dice en el versículo 4, en el nombre, o sea, por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Qué quiere decir eso? ¿Vamos a condenarlo? ¿Mandarlo al infierno? No. ¿Vamos a castigarlo? No, tampoco. No es trabajo de la iglesia castigar. Es trabajo de la iglesia separar a la persona de la membresía de la iglesia para que Dios lo castigue. Pero si está en el seno de la iglesia, si es miembro de la iglesia, forma parte todavía del compañerismo y está en pecado, no le estamos haciendo ningún favor ni a él ni a la iglesia, sino que la iglesia está en pecado. Él está en pecado, la iglesia está en pecado. Así de simple. Y entonces hay que separarlo de la membresía para que Dios pueda tratar con él sin tratar con toda la iglesia. Así de simple es como tiene que suceder. Y por eso dice a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. O sea, tiene que ser destrucción de la carne. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, hay muchos pasajes en la Biblia donde dice que hay que destruir o crucificar la carne. Evidentemente, este señor en la iglesia de Corinto no había destruido la carne, estaba permitiendo que su carne llevara las riendas en su vida a tal punto que estaba cometiendo inmoralidad que ni siquiera se mencionaba entre los inconversos. No es buena vuestra jactancia, le dice Pablo. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? En las Escrituras, la levadura es tipo de pecado. Y si hay pecado en la iglesia, entonces eso contamina a la iglesia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa, o sea, contamina? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Y por eso es que nosotros, al tomar la cena del Señor, lo hacemos con pan sin levadura, representando el cuerpo de nuestro Señor. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros y en conmemoración, entonces usamos pan sin levadura. Así que celebremos la fiesta, o sea, la cena del Señor, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Dentro del compañerismo de la iglesia, entonces debe haber paz y armonía. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. En otras palabras, hay que separar a un fornicario de la membresía de la iglesia. No deben andar con esa persona. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Mientras se forman parte de la iglesia, del mundo, no van a poder separarse totalmente. Dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. En otras palabras, no deben participar, tener compañerismo dentro de la iglesia, participar de la cena del Señor con esa persona. No se puede si está en esas condiciones. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Vemos aquí entonces cómo la iglesia tiene autoridad para juzgar a sus miembros. Algunos dicen, pero la Biblia dice no juzguéis para que no seáis juzgados. Sí está hablando de algo individual. Yo como persona, yo como individuo, no tengo derecho a juzgar. Pero como miembro de la iglesia, en compañerismo y en una reunión de iglesia,
Entonces sí, la iglesia toma la decisión de juzgar a sus miembros cuando hay una razón bíblica para juzgarlo y si se encuentra culpable, entonces separarlo de la membresía de la iglesia. Porque a los que están fuera Dios juzgará. Y entonces termina diciendo Pablo, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Así que la inmoralidad es una razón por qué debe separarse a los miembros de la iglesia. Vamos ahora a 2 Tesalonicenses, capítulo 3, donde usa el término un poco amplio de andar desordenadamente. ¿Qué significa eso? Bueno, andar desordenadamente, o sea, andar mal. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, o no ser una carga. No porque no tuviésemos derecho como apóstoles que eran, o como líderes en la iglesia, como pastor. Ellos tenían derecho de recibir, sin embargo no lo aprovechó Pablo, sino por daros nosotros mismos un ejemplo, para que nos imitaseis, le dice Pablo a la iglesia de Corinto, de Tesalónica. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. No está hablando de los que no tienen trabajo, está hablando de los que no quieren trabajar. Son holgazanes, son personas que andan entremetiéndose en lo que no deben. Y entonces esta persona de ahí, si no trabaja, pues que no coma. ¿Por qué vamos a estar manteniendo a un holgazán? Una persona que anda desordenadamente, una persona que no quiere trabajar, que no quiere hacer nada. Entonces, no, de ahí, si no quiere comer, bueno, está bien, no coma, pero no trabaje, pero no coma. Nosotros no vamos a estar manteniendo, dice Pablo. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él, para que se avergüence. En otras palabras, sepárenlo de la membresía, no tenga compañerismo, no lo tengáis por enemigo, sino amonestadlo como a hermano. Es la actitud que debemos tener hacia las personas que no están actuando correctamente. Pero si están mal, entonces debemos separarnos de ellos en cuanto a la iglesia se refiere. Ahora, ¿qué pasa con un miembro, como el caso del miembro de la iglesia de Corinto, que fue separado por inmoralidad? Bueno, encontramos aquí en 2 Corintios capítulo 2, donde Pablo habla de él. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino que en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, o sea, ya es suficiente, ya basta. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarlo y consolarlo, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. O sea, así como fueron obedientes en separarlo, ahora que también sean obedientes en recibirlo. Y es importante que él diga esto, porque a veces las iglesias están prontos a separar a una persona que está en pecado, pero les cuesta recibirlo de vuelta. Entonces Pablo dice, no, hay que recibirlo de vuelta. Estén prestos, están prontos a recibirlo de vuelta. Ya se arrepintió, le pidió perdón al Señor, le pidió perdón a la iglesia. Entonces ahora necesitan restituirlo en la membresía de la iglesia y no vengarse, no dejarlo por fuera más tiempo. Ya aprendió la lección, ahora hay que recibirlo de regreso.
Al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo he perdonado, y si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Quiero que vayamos ahora a 1 Timoteo capítulo 5, hablando de algunas cosas que tienen que ver con la forma ordenada en la iglesia. Pablo habló de andar desordenadamente. Ahora hablemos qué es andar ordenadamente, o sea, cuál es el procedimiento en la iglesia. Encontramos aquí en 1 Timoteo 5, comenzando con el versículo 19, contra un anciano. Ahora, ¿quién es un anciano? Bueno, no solamente una persona que tiene canas, también es una persona que es líder en la iglesia, puede ser pastor, puede ser diácono. Los ancianos de la iglesia son los pastores y los diáconos. Entonces, contra un anciano, no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Si no hay 2 o 3 testigos, entonces no se debe admitir una acusación contra un anciano, dice el apóstol Pablo. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. O sea, las personas que tienen la costumbre, especialmente está hablando tal vez de causar división en la iglesia, andan en chismes, en problemas, entonces persisten en pecar, entonces repréndelo delante de todos. Y esto es duro, ¿no es cierto? Pero es lo que Pablo dice que hay que hacer para que los demás también echen para su saco, como decimos vulgarmente. También teman, versículo 21. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Lamentablemente, muchas veces dentro de las iglesias sí hay parcialidad. O sea, fulano me cae bien, entonces yo no tomo en cuenta sus errores. Anda mal, pero yo no digo nada. En cambio, sotano me cae mal y por lo tanto a él sí lo voy a señalar, y cualquier cosa que haga, entonces le corto la jupa. No, dice Pablo, sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Debemos hacerlo en una forma imparcial. A veces se protegen o protegemos a los favoritos y a los familiares, y en cambio a los demás les cortamos la jupa. Vamos a 2 de Pedro, comenzando con el capítulo 3, comenzando con el versículo 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Está hablando de orden en la iglesia. Estando en espera de las cosas que vienen, procurad con diligencia. Está hablando en forma, en una orden. Es el modo imperativo. O sea, es una apelación al centro de decisiones de la persona, la voluntad. Procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles, o sea, que no haya nada de qué llamarles la atención o señalarlos, y que vivan en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Está hablando Él está esperando que las personas reconozcan que son pecadores, se arrepientan, y por lo tanto la paciencia del Señor es para salvación, para que todos puedan proceder al arrepentimiento, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de ellas o hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos, o sea, los que no son enseñados, los que no saben, e inconstantes, los que se pasan pasando de aquí para allá y de allá para acá, tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. O sea, ellos no escuchan la palabra de Dios con atención, sino que cogen algo al vuelo, no están permitiendo que el Espíritu Santo los lleve a toda verdad, sino que ellos están sacando sus propias conclusiones y están torciendo las escrituras. Muchas personas no estudian la Biblia, nada más cogen algo al vuelo, escuchan una palabra y entonces sacan conclusiones, y estas personas entonces terminan torciendo las escrituras, y dice que es para su propia perdición.
Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. No está hablando de la caer de la salvación, lo que está hablando es de caer de la firmeza, o sea, caer de la posición y la relación que tenemos con el Señor. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de estos otros, los inicuos, entonces ustedes también vayan a caer de su firmeza en la palabra de Dios. Ustedes están firmes en la palabra, pero si no se cuidan, entonces no se guardan de estas personas, entonces pueden ser arrastrados también por el error de ellos. Versículo 18, antes bien, o sea, más que nada, creced, y está en el modo imperativo, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea, todo creyente debe ponerse como meta el crecer, no quedarse atrás, sino crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y termina diciendo Pedro, a Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. En 1 Pedro también él escribe acerca de padecer como cristiano. Comenzando con el versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, o sea, como si fuera algo que salió de la nada. Dice Pedro, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, o sea, siendo de buen testimonio, siguiendo las Escrituras, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Versículo 19. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? O sea, si la persona que es justa, que es creyente, rescata su vida con dificultad, entonces, ¿dónde aparecerá el que no? El impío, el pecador, la persona que no quiere vivir conforme a la palabra de Dios, que no quiere vivir conforme a lo que la palabra de Dios enseña. Entonces, esta noche hemos estado estudiando acerca de lo que dice en Mateo capítulo 16 y el versículo 19 en cuanto a atar y desatar. Y espero que esto nos ayude a poder entender cómo funciona la disciplina en la iglesia, cómo funciona el recibir y el separar miembros por diferentes maneras dentro de una iglesia del Señor. Termino con esto. Si no ha habido un momento en su vida que usted reconoció que es pecador, pecadora, se arrepintió de todo corazón y aceptó a Cristo como Salvador personal, entonces la invitación de la palabra de Dios es que usted tome esa decisión ahora mismo. Reconozca su necesidad. Dígale al Señor que usted es pecador, pecadora, que se arrepiente de todo corazón y acepta a Cristo como su Salvador personal. Dígaselo ahora mismo. Y luego siga al Señor en las aguas bautismales por autoridad de una iglesia del Señor, o sea, una iglesia que viene desde Jesucristo por la línea bautismal y de sana doctrina. Si es miembro de una iglesia así, entonces encuentre cómo servir mejor y mantenerse firme y apoyar y ayudar a su pastor y a su iglesia a que la iglesia se mantenga firme, separando personas que no están bien. Es un error de muchas iglesias hoy no practicar la disciplina y por lo tanto tienen en su membresía personas
que no deberían tener. Eso hace que la iglesia esté en pecado. Y si la iglesia está en pecado, no puede ser bendecida por el Señor. No tiene poder espiritual para ganar el mundo para Cristo. Entonces necesitamos ejercitar la palabra de Dios en cuanto a la disciplina, mantener la disciplina, mantener la familia, mantener la iglesia en una forma ordenada y no desordenadamente. Si hay algo que necesitamos arreglar, arreglémoslo para que podamos tomar la cena del Señor, para que podamos ser la iglesia que honra y glorifica al Señor, para que seamos una iglesia que tiene poder espiritual para ganar el mundo para Cristo. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pido, Señor, que tu Santo Espíritu tenga libertad para trabajar en nuestra vida y que tú puedas guiarnos, que tú puedas dirigirnos, que tú puedas inspirarnos para estudiar tu sana doctrina, que tú puedas ayudarnos, Señor, a practicar, darnos las herramientas y el poder para ganar a otros para Cristo y para escuchar tu palabra en nuestras propias vidas y vivir honradamente para tu honra y para tu gloria. Gracias, Señor, lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Ahora quiero invitarlo a próximas actividades de la iglesia, así que tome nota para que pueda comunicarse conmigo y que entonces pueda escribirme. Me encanta escuchar de usted, me gusta saber. Si tiene preguntas, entonces vamos a considerar también las preguntas en un próximo estudio bíblico. Si este programa ha sido de bendición para su vida, contácteme. Anote mi celular para que me contacte por WhatsApp, 8708-5569. De nuevo, mi celular para que me contacte por WhatsApp, 8708-5569. O puede escribirme al correo ministerioshermanowalter@gmail.com. Mi correo es ministerioshermanowalter, palabras completas sin espacios, ministerioshermanowalter@gmail.com. Será un gusto saber de usted.